del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 16 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quieres realmente escuchar y ver a Jesús? Dichosos, felices, bendecidos los que tienen ojos y oídos y ven y oyen. Jesús les dice a los discípulos lo bendecidos que son de poder ver y oír lo que oyen. Tienen una bendición que otros anhelaron. Tienen una bendición que muchos tienen en ese momento la posibilidad de tener y no la atesoran, la dan por sentado. Vamos a ahondar en 3 puntos importantes respecto al mensaje de hoy. Primero, el don del alma sedienta de Dios. Segundo, muchos quisieron ver y no vieron. Y tercero, cómo tener oídos que oyen y ojos que ven. Vamos con el primero, el don del alma sedienta de Dios. Dice en su palabra que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. El hecho de que tú estés aquí tratando de entender mejor la palabra de Dios, buscando de Él, es un don que Él ha puesto en tu corazón. Don que va creciendo conforme vayamos disponiendo más y más nuestra alma para recibirle. El Señor se alegra cuando realmente oímos y vemos su palabra, cuando somos tierra fértil para recibir esa palabra de Dios que es la semilla y dar fruto cuando tratamos de ser coherentes con esa verdad en nuestro diario vivir. Cuando el Señor en su palabra me habla, por ejemplo, de perdonar, y yo en mi casa perdono a la pareja que me abandonó, o a la madre que con dureza me trató, o perdono a mi familia y pido perdón, cuando el Señor me habla de ir a Él siempre, especialmente cuando estamos cansados y cargados, y eso hago cuando así me siento, en lugar de entregarnos al mal genio. Cuando el Señor me dice que lámpara a mi cuerpo son mis ojos y yo tomo la decisión de no ver esa serie que promueve el sexo por fuera del matrimonio. Cuando el Señor me dice que sea la sal y la luz del mundo y decido no participar en la conversación de las vecinas que están hablando mal de la que está ausente. Los ojos que ven y los oídos que oyen son aquellos coherentes que no se quedan como oidores solamente. Cuando no somos esa tierra infértil al lado del camino, cuando no somos esa tierra infértil de pedregales. Hoy pidamos al Señor que aumente en nosotros, en nuestras parejas, en nuestros hijos, que aumente nuestra sed de Él, de buscarle y de vivir su palabra. Mario hace poco empezó a asistir a la Eucaristía los domingos y con su esposa están tratando de empezar a orar juntos y de escuchar o leer el Evangelio todos los días. Mantener el hábito no ha sido fácil. Hay días que pueden, otros que no, otros en que se dejan vencer por el cansancio y no lo hacen. Hoy es un día de esos. Manuela estaba muy cansada e irritable y su esposo y su hijo estaban sufriendo el mal genio suyo. Mario la invita a orar, pero ella le responde malhumorada que no, que tiene mucho que hacer. Manuela no se sintió bien con lo que acababa de hacer. Su esposo se sintió enojado, pero respiró y decidió callar e ir a orar con sus pequeños. Minutos después llega Manuela arrepentida a acompañarlos. Y cuando fue su turno de orar, recordó el Evangelio de días anteriores y oró así: Jesús, en tu palabra en estos días nos enseñaste que viniéramos a ti los que estamos cansados y cargados, que tú nos harás descansar. Pues aquí estoy entregándote mis cargas y mi cansancio, Señor. Te pido perdón porque a raíz de eso he tratado mal a mi familia. Les pido que me perdonen y te pido a ti perdón. Después de la oración, todos se sintieron más tranquilos y abrazaron a Manuela. Manuela recordó la palabra que oyó y la usó en su relación con el Señor. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Segundo, muchos quisieron ver y no vieron. El Señor en su palabra hoy dice: Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
¿Cuántos de nosotros escuchando este evangelio no quisiéramos haber podido estar con Jesús? Verlo, escucharlo, presenciar de primera mano sus milagros. Muchos profetas antes de venir Jesús lo anhelaron y muchos otros después también. Pero estando Jesús allí, muchos tuvieron la posibilidad de verle, pero no dimensionaron el regalo. ¿Y a qué se refiere dimensionar el regalo? Sí, tenían ojos pero no vieron, tenían oídos pero no oyeron. Jesús hablaba en parábolas para hacer más entendible el mensaje del reino, pero ni aún así, porque tenían el entendimiento cerrado, por sus ocupaciones, por el orgullo, por no tener a Dios primero. Hoy en día nos ocurre igual. Vemos sin ver y oímos sin oír. Vamos a la iglesia y recibimos la comunión, recibimos su palabra, pero no la entendemos. Cuando salimos hablamos mal de los sacerdotes, rezamos el rosario, pero luego no vemos problemas en hablar mal de otras personas. Oramos, pero no nos preocupamos por ser más agradecidos y considerados con nuestra pareja. Y cuando estas cosas ocurren, no tenemos la posibilidad de vivir una conversión real. Estamos llenos de nuestras propias opiniones frente a la iglesia, frente a nuestro propio proceder, pero muchas veces esas opiniones no nos dejan ni ver, ni oír, ni recibir la sanación real que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Hoy pidamos al Señor que aumente en nosotros, en nuestras parejas, en nuestros hijos, que aumente nuestra sed de Él, de buscarle y de vivir su palabra, y que saque de nosotros opiniones que nos han alejado de Él y su poder en nuestras vidas. Mario está en la Eucaristía del domingo con su familia y ve al sacerdote confesando. Siempre ha dicho que no tiene sentido confesarse con alguien más pecador que uno. Esa ha sido su opinión. Vio a un señor que estaba allí recibiendo el sacramento de la reconciliación y empezó a preguntarse, bueno, ¿y si Dios así lo dispuso, por qué no hacerlo? Hace unos días había escuchado que la confesión es como si el mismo Jesús te estuviera escuchando. La confesión es una entrega, una renuncia a uno mismo, un acto de humildad. En ese momento pensó, bueno, no se trata del sacerdote y yo, se trata de Jesús y yo. Así que en ese momento decidió hacer la fila para por primera vez en más de 10 años recibir el sacramento de la confesión. Una vez terminó, empezó a sentir un gozo en su pecho y este creció más cuando recibió la comunión. Muchos quieren ver a Jesús, pero sus propias opiniones a veces se lo impiden. Hoy Mario tomó la decisión de dar un paso de fe y vencer sus opiniones para dar un siguiente paso en la relación con Jesús. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tercero, ¿cómo tener oídos que oyen y ojos que ven? Quizá eso no dependa enteramente de nosotros, pero si estamos buscándole, Dios nos está dando el don de querer encontrarnos con Él. ¿Qué sigue entonces? Sigamos pidiendo que aumente nuestra sed de Él y dispongamos nuestro corazón. Tener un corazón dispuesto a ver y a oír es renunciar a esas ideas equivocadas que nos acomodan a vivir una fe mediocre para vivir una fe verdaderamente sanadora. Es buscarlo en la Eucaristía, en la comunión, en la confesión, en la oración, en la lectura de su palabra, pero sobre todo es buscar vivir esa verdad en nuestra cotidianidad. Eso sí, no pretendamos que ya vamos a ser perfectos, porque la vida cristiana, en lugar de aumentar nuestro ego y orgullo, debe hacer más grande la humildad. Cuando Pedro, siendo uno de los apóstoles que más acompañó a Jesús, lo negó, entonces Pedro pudo tomar la decisión de alejarse, pero no. En lugar de eso, a pesar de su vergüenza, cuando lo vio resucitado, fue el primero que se tiró de la barca a buscarle. Si tus hijos, tú, tu pareja están buscando al Señor y por alguna razón alguno de nosotros se equivoca, no hagamos comentarios como estos. ¡Ay, esa oración no le está sirviendo para nada! Uno tiene que predicar lo que reza. No hagamos comentarios sarcásticos e irónicos que nos desmotivan y desmotivan a nuestra familia en el caminar de la fe. Si vamos a hacerle entender a alguien que podría obrar mejor, lo hacemos a solas con esa persona y con amor, reconociendo que Dios lleva un proceso diferente con cada uno de nosotros, incluso con nosotros mismos.
Hoy pidamos al Señor que aumente en nosotros, en nuestras parejas, en nuestros hijos, que aumente nuestra sed de Él, de buscarle, de vivir su palabra, de renunciar a opiniones que nos alejan de Él y que nos dé un corazón dispuesto a que se esté dejando renovar y un corazón comprensivo que entienda que está renovando también el corazón de los demás, pero al ritmo de Él, no al mío. Mario y Manuela tenían sed de Dios, le buscaban, pero a diario luchaban con las situaciones diarias de la vida que más de una vez intentaban alejarlos de la oración y la comunión con Dios. Una de las estrategias que decidieron usar es que cada día que leyeran o escucharan el Evangelio iban a aprenderse versículos bíblicos que después iban a usar en los momentos más difíciles de su día. Esto fue guiando bastante las decisiones de ambos en la familia y en sus trabajos, aunque no era fácil, pero aún así lo intentaban. Cuando Manuela sentía enojo, por ejemplo, hacia sus hijos, recordaba el versículo bíblico que decía: sean compasivos como su Padre del cielo es compasivo. Eso la llevaba a repensar su enojo y a actuar de forma más compasiva con sus hijos. Y así en muchas otras más situaciones que los retaban. También la oración personal era una forma de seguirlo viendo y oyendo, y como lo aprendieron de un santo, San José María Escrivá de Balaguer, la cotidianidad también es una oportunidad de conectarse con Dios, porque mientras trabajamos o hacemos las labores de la casa, en nuestros corazones podemos seguir hablando con Él. El que tenga oídos para ver, que oiga, como lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 9. Oración. Amado Padre, hoy te agradecemos el don que nos das de querer buscar de ti. No permitas que nuestro corazón esquivo se seque y seque ese regalo tan bonito de querer estar en tu presencia. Ayúdanos a verte y a oírte realmente, a ser coherentes y recordar vivir tu mensaje. Y ayúdanos a tener la humildad de pedir perdón cuando fallemos. También muéstranos a través del Espíritu Santo qué ideas debo soltar de mi vida que me impiden conocerte en realidad. Señor, ayúdanos a tener un corazón comprensivo con nuestra familia y a no bajar la guardia mostrando tu amor. Amén. Únete a la causa de Dios y por ende a nuestra causa y comparte este evangelio con más familias para que puedan ver y oír la palabra de Dios. Dios te bendiga.